Chicos y chicas, tengan todos ustedes muy buenas tardes, que es cuando están viendo este video. Por situaciones con horario, esta semana vamos a tener que vernos vía grabación. Dentro de la próxima semana retomamos nuestras clases habituales, aunque puede haber o efectuarse ahí un cambio de horario, va a ser avisado respectivamente. Bien. Eh, Dicho y establecido eso, y deseando, por supuesto, que se encuentren todos muy bien, vamos a comenzar la clase, ¿ya? Eh, Tal como estuvimos viendo la clase anterior, estuvimos dilucidando acerca de las distintas comunidades que pueden existir eh, dentro de la profesionalidad, ¿no? Estas comunidades profesionales que en el fondo nos vienen a enseñar el método real y correcto de investigar, cuál es el método real y correcto de escribir, de referirse, y entre eso intertanto nosotros hacíamos un pequeño juego, ¿no? Que era imaginarse cómo son estas comunidades hablantes, estas comunidades profesionales, a través de distintas series que podamos ver. Por eso que yo les ofrecí este pequeño cuadrito que lo están viendo en este instante, eh, pensar en, en tres partes, ¿no? El ver esta serie, pensar sobre esta serie y preguntarse a través de esta serie. En este sentido, nosotros decíamos, por ejemplo, vemos una serie, una serie de médicos, enfermos, personas, familiares, trabajadores de la salud. eh, entonces yo pienso que debe ser un trabajo muy estresante, que debe ser un trabajo de tomar decisiones rápidas, y por lo tanto me pregunto eh, cómo se puede formar un carácter para hacer un trabajo tan delicado, ¿no? Y entonces yo le decía que eh, fuéramos ya tratando de plantearnos qué tipo de preguntas podríamos ejecutar hacia un profesional de las distintas áreas. Eh, Básicamente estuvimos conversando un rato sobre este tema dentro de la clase, eh, y muchos de ustedes llegábamos a la conclusión, compartíamos anécdotas, y muchos de ustedes ya se planteaban hacia dónde iba a ir dirigida esta clase, entendiendo entonces que nuestro norte va a ser conocer estas comunidades, y por lo tanto una de las maneras eh, más íntegras y más directas de conocer este trabajo justamente iba a ser llevarlo hacia el ámbito de las entrevistas. La clase del día de hoy entonces es justamente lo que vamos a analizar, y les voy a ofrecer un pequeño cuadrito, ¿cierto? Que nos va a hablar sobre estas comunidades especializadas, estas comunidades profesionales. Eh, ¿Qué son estas comunidades especializadas? Son comunidades formadas por el especialista de algún área, de algunas distintas áreas, ¿cierto? Cuando hablamos de especialistas, estamos hablando de personas que abordan distintas áreas del saber. Entonces, cuando hablamos de especialidad, no es solo que sea especialista en un área, sino que aborda también un área diferente del saber. Entiéndase usted que puedo tener dos profesionales bajo un mismo objeto de estudio, pero el área que maneja cada uno de esos profesionales es diferente. Llevándolo a un ejemplo, ponga usted un neurólogo, un psicólogo, ¿no? Ambos estudian el cerebro, pero de distintas áreas, de distintos elementos del saber, ¿no? En ese sentido, nosotros planteamos que utilizan un lenguaje totalmente técnico, y eso es un vocabulario específico. Recuerdo que ustedes también conversaban sobre eh, de qué manera este profesionalismo, este lenguaje técnico, este vocabulario específico era llevado a áreas, por ejemplo, de Fuerzas Armadas, incluso de bomberos, recuerdo que lo conversábamos, y además, por supuesto, de todas las profesiones existentes, ¿no? Este vocabulario que eh, tiene que ver con el conocimiento que adquiere uno dentro de la profesión. Eh, por otro lado, hablamos de comunidad especializada que se forman en instituciones de educación formal, ¿cierto?
sea, estamos hablando de comunidad especializada que requieren un centro de estudio para poder realizar. Eh, no es una idea mía, no es que a mí se me ocurra discriminar hacia alguien, muy por el contrario, tiene que ver con formar este carácter de especialista, ¿no? Por lo tanto, se exige una institución, cualquiera sea. Estamos hablando de una institución de educación terciaria eh, o secundaria, incluso en el área técnica, pero que obviamente es una institución formal. La persona que yo eh, induzco como especialista es una persona que se educó para hacerlo. No estamos refiriéndonos solamente a tener un oficio de algo, sino a la profesionalidad de este. Eh, entonces, como le digo, cualquier institución que tenga que ver con formar un especialista. Centro de Formaciones Técnicas, institutos profesionales, incluso antiguamente existían las carreras que se enseñaban durante toda la enseñanza media, ¿no? Que también son carreras técnicas en nivel medio, pero que lo son. Y por supuesto universidades y fuerzas armadas. Por otro lado, todas estas comunidades especializadas recurren, utilizan y producen textos que son especializados para difundir un conocimiento nuevo. Aquí usted lo puede encontrar, ¿cierto? En el Google Estudiante, que se llama Escolar también. Usted lo puede encontrar en ese cielo, usted lo puede encontrar en páginas de revistas científicas, usted puede validar esta comunidad, entendido que el texto, el libro, el artículo que ellos ocupan, tal como ustedes lo investigaron, son artículos que son provenientes de fuentes totalmente serias. No basta solo con tener un libro publicado, sino que este libro sea reconocido, ¿cierto? Por eso hablamos de comunidades. En este sentido, las comunidades siempre consultan fuentes reconocidas, ¿cierto? Son instituciones de renombre dentro del área del que estamos estableciendo. Quiere decir que si yo busco una opinión sobre matemáticas, existe una escuela de estadística, existe una estadística y cosas por el estilo. No es lo mismo en cualquier área, no física, y, y cualquiera de estas. O sea, siempre hay una revista que está especializada dentro de esta área. Por otro lado, van a presentar pruebas, ¿cierto? O evidencias que siempre nacen de las investigaciones que allí publican. Las comunidades especializadas se basan siempre en que estas revistas, estas fuentes que ellos utilizan, eh, son investigaciones previas y que llegan justamente a evidenciar, a probar am, alguna fuente de estudio que están haciendo. Así, por ejemplo, eh, yo si soy médico utilizaré un libro aprobado, reconocido por fuentes y además que presenten pruebas y evidencia de que lo que se está leyendo, se está enseñando, se está educando, sea efectivamente algo aceptado y reconocido por el resto de comunidades. En este sentido, no va a bastar con publicar el libro, sino que tiene que haber un reconocimiento de parte de los pares, de otras personas que trabajen eh, dentro de esta área y que justamente lo conozcan, ¿no? Dentro de la especialidad, por eso hablamos de comunidad especialista. Haciendo este resumen entonces de lo que podríamos entender como una comunidad especializada, es que se plantea la necesidad de que nosotros como eh, futuros investigadores de las distintas áreas también tengamos el conocimiento eh, acerca de una diversidad de temáticas y profesiones que queramos o no queramos, tenemos que conocer. Tenemos que saber cómo funcionan, tenemos que saber en qué se basan y tenemos que conocer los profesionales dentro de estas áreas. Es por esto que esta semana vamos a dejar un pequeño avance del trabajo final. Este avance usted lo tiene que entregar como plazo máximo
la próxima semana y este avance se lo voy, la próxima semana, miércoles 24, este avance se lo voy a establecer para trabajarlo en parejas, ¿ya? Esta vez les voy a pedir que trabajen en parejas, parejas no tríos, solo dos personas. Cualquier situación personal se conversará conmigo y me manda un mail. Mi mail es nico.stevens@gmail.com. Esta tarea, como le digo, va a ser justamente buscar un especialista dentro del área, de algún área, cualquiera sea. Esta vez no le estoy pidiendo que sea algo de su agrado, que sea algo que quiera realizar o que usted sueñe con estudiar. Simplemente quiero que usted entreviste a una persona de una comunidad especializada, a un especialista, a un profesional de algún área, cualquiera esta sea. ¿Por qué? Porque lo justificamos, tal como le digo, en que nosotros tenemos que ser capaces de conocer la comunidad especialista sin necesidad de que nosotros nos guste o no nos guste su especialidad. Bien, dicho esto entonces, lo que usted va a tener que realizar, ustedes en este caso, porque son parejas, eh, lo tengo establecido en este pequeño Word. Es exactamente lo que dice acá, entrevista a un profesional de la familia. Quienes se junten debiesen tener algún primo, hermano, padre, madre, tío, que sea profesional dentro de un área. Eso quiere decir que haya estudiado en alguna institución. ¿Por qué familiar? Porque estamos solicitando que no tenga que salir de su casa, sino que usted lo pueda contactar vía WhatsApp, vía conferencia, simplemente un audio para que usted le pueda ejecutar las siguientes preguntas. ¿Por qué parejas? Porque le da la salvedad de que entre los dos pueden llegar al acuerdo de entrevistar a uno, o si los dos tienen áreas diversas, o simplemente porque es más comodidad. Supongamos que no hay un profesional dentro de su familia, pero sí tiene un hermano o un primo que está estudiando para hacerlo. También es totalmente válido. De preferencia de tercer año hacia arriba o ya casi saliendo, ¿no? Para que pues, efectivamente pueda servir esta entrevista y podamos establecer la comunidad. Así que si no tenemos un familiar directo que yo lo pueda contactar por cualquier método digital, puedo entrevistar a alguien de mi familia, un hermano, un primo que esté a puertas, a punto de hacerlo. Poniendo el caso de que no conociéramos un profesional de la familia, no tuviéramos a alguien estudiando, o tal vez un vecino, o alguien, un amigo, que yo le pueda hacer estas preguntas vía digital, como les digo, considero totalmente válido si es que alguno de ustedes quisiera hacerle esta entrevista a un docente. No importa si es de nuestra institución o es de otra institución. Lo considero sumamente válido. Bien. Por lo tanto, en ese caso de que no conozca a nadie más, puede contactar a un docente. Es una entrevista totalmente corta, por lo tanto no se va a demorar nada. Bien. Dicho esto, entonces vamos al documento. En primer lugar, aquí va a poner el nombre del entrevistado. En segundo lugar, va a poner el área de conocimiento y los temas de investigación que a él le interesan. Aquí vamos con esto, es que suponiendo el caso de que sea un profesor de lenguaje, por ejemplo, su área de conocimiento es la pedagogía, pero los temas que a él le interesen puede ser pedagogía, puede ser literatura, puede ser gramática, puede ser eh, las palabras, puede ser, sea, no tienen que entender que un profesional tiene muchas áreas de investigación, por lo tanto puede basarse en cualquiera de ellas. De hecho, te podría preguntarle, por ejemplo, a algún profesor de química, por poner solo un ejemplo, y él le podría decir que su área de investigación que a él le interesa es la experimental, por experimentos. No tiene por qué ir de la mano solo con el área de conocimiento, sino con el tema que a él le guste trabajar dentro de su área. Les va a preguntar para qué institución trabaja, le va a preguntar su historial académico, eso quiere decir que dónde estudió, cuánto tiempo estudió, entre qué años. Le va a preguntar cuál fue su motivación, por qué quiso estudiar esa carrera y por qué no otra.
y le va a preguntar cuáles son las características que tiene su comunidad. Ahí probablemente, para que lo pueda explicar, le va a decir que son personas muy, por ejemplo, si será ingeniero, le dirá que son comunidades muy cercanas a los números, que utilizan calculadora, que utilizan tales instrumentos. Si es médico, le dirá qué instrumento ocupa y bajo qué proporciones se adscribe, etcétera. O sea, todo lo que esta persona considere característico dentro de su especialidad. ¿Qué es lo que considera característico? Yo recuerdo, entre paréntesis, para que lo tengan solo de ejemplo, en algún momento se lo pregunto a una prima, ¿no? Le digo, porque, ¿cuáles son las características de ella? Y ella es enfermera. Lo hace poco. Y ella me dice que si hay algo muy característico de su comunidad es que están todos absolutamente acostumbrados a que los turnos son tan variantes que ni siquiera tienen horas establecidas. Bien, eso solo para que lo sirva de ejemplo. ¿Cómo lo va a estructurar? Una vez que usted haga las preguntas necesarias, fácil. Le va a poner un titular, lo puede hacer efectivamente en este cuadrito, no tiene para qué cambiarlo. Y este titular va a ser dependiente de las preguntas que usted haga. Este titular puede ser, por ejemplo, imaginemos que las características o habilidades que tiene un profesional. Entonces yo le pongo acá Antonio Ramos, el nombre de un médico, ¿no? Y le pongo un médico poco convencional, ¿cierto? Suponiendo que lo que dentro de la entrevista se dio, que yo pude establecer eso de él. Ahora, supongamos que no. No me gusta la idea de poner algo que de las características o habilidades del profesional. También puedo poner una frase que haya dicho este profesional dentro de la entrevista, ¿no? Es decir, le puse, por ejemplo, acá Catalina Mesa, que dice, tenemos que evaluar las fuentes que nos bombardean, ¿no? Es una frase que haya dicho que a usted le parezca interesante de poner como título de la entrevista. Luego de eso se hace una pequeña entrada, un lead, una bajada, eh, se pone una pequeña introducción acerca de una pregunta, respuesta que usted encuentre que sea muy representativa, por ejemplo. O, por ejemplo, Catalina acude al café y se acerca sonriente. Ella es la imagen viva de una persona que ama profundamente lo que hace. Claro, como que uno engancha un poco dentro de la entrevista que va a hacer para que la persona que lo lea se sienta llamada hacia leerlo, ¿no? Eh, o bien puedo poner la biografía de la persona, ¿no? Si yo considero que la biografía es importante. Entonces pongo, María llegó a Santiago, la ciudad le parecía atemorizante, hoy la conoce, la dibuja y la pinta de memoria. Claro, yo pongo esta idea como para que dentro de la biografía llame la atención leerlo. O bien puedo poner una introducción de lo que yo considere que se distingue dentro de esto. Entonces pongo, es un miembro honorario de la Cámara Chilena de la Lengua, toda su vida ha tratado de hacer palabras para poder fundamentar el ser humano, etcétera. Ahí podría poner yo soy el miembro más antiguo dentro de los bomberos que existen en Quillota. O sea, algo que sea dentro de la vida que llame la atención, ¿no? Viene una parte después de la entrada, ¿cierto? Donde yo hago una serie de preguntas-respuestas relacionadas con el área que él es, con su especialidad dentro de la comunidad. Aquí es cuando vamos a utilizar esta tablita del veo, eh, pienso, pregunto, ¿cierto? Aquí es cuando la vamos a utilizar. Yo puse que tuvieron un mínimo de 3 preguntas. Si se da cuenta, no es un trabajo extenso, de hecho, lo realizan en un rato porque son 3 preguntas. Por lo tanto, preguntas que sean bien exhaustivas y preguntas que sean hacia lo más claro posible. Preguntas que vayan enfocadas hacia la obligación, hacia el cariño, hacia la profesión, más que preguntas tipo de cómo se siente, ¿no? Si va a hacer una pregunta de cómo se siente, pregúntele directamente a la profesión. ¿Cómo se siente que su profesión sea trabajada desde este punto? O sea, llévelo directamente a esto de pensar el conflicto en su... ¿Ya? Eh, y finalmente el término de la entrevista. Hay varias maneras de poner término de entrevista. Una de ellas
es dejar que la persona diga la última palabra, es decir, usted dice, le vamos a dar el tiempo para que usted diga las últimas palabras antes de terminar. La persona dice, no puedo enseñar cómo hacer las cosas, lo que sí puedo es decirle que en cada momento disfrute lo que hace, como la frase más emotiva, más linda. Ahora, si no le gusta eso, también puede terminarlo con un párrafo suyo. Es decir, poner con sus palabras, nadie sabe si sus estudiantes aprenderán. Todo lo que este profesor desea es que lo hagan, ¿no? O sea, una frase, unas palabras que sean suyas que también pueden cerrar. Son opciones, no le estoy diciendo bajo ninguna norma que usted deba hacerlo de esta manera. De hecho, si lo quiere hacer en una hoja aparte, bienvenido sea. Eh, no obstante, son estos los elementos que tiene que tener, ¿no? Usted ponga primero una frase primero, perdón, este listado sobre estas preguntitas, luego un titular, que ya le dije puede ser el que usted establezca, eh, una bajada, eh, tres preguntas y respuestas y una frase de término de entrevista. Eso es todo lo que va a realizar esta semana. Bien, como le digo, y no por ser majadero, sino que lo importante es que conozcamos las comunidades, por lo tanto, es necesario que eh, logremos tener una conversación con alguien que ya está realizando una labor. Eh, ¿Cómo lo tiene que entregar? Eh, Usted lo que va a hacer, dirigirse hacia el IRM. Bien, se lo voy a mostrar para que usted no tenga dudas, puesto que hay muchas personas que aún han manifestado problemas con LIRM. Usted, voy a mostrárselo, se va a dirigir al IRMI. Una vez ingresando, ¿cierto? Le van a pedir sus datos, su clave. Una vez ingresando, usted va a entrar al aula virtual. Ingresa al aula virtual, va a tener los cursos de cada uno y hacia el final va a tener lectura y escritura especializada. Usted ingresa, por ejemplo, vamos a clicar tercero medio, se va a dar cuenta que el 17 de junio yo subí eh, el material que está viendo el día de hoy. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a descargar este material que es el mismo que le mostré y luego de eso va a adjuntar, a subir la evidencia de que usted ya lo hizo. ¿Bien? Si se da cuenta, tiene aquí hasta el 24 de junio. Así que no creo que tenga más conflicto. En el caso de cuarto medio, exactamente la misma situación. Se va a lectura especializada, ingresa al aula virtual, se va a dar cuenta que ya lo tengo cargado. Entrevista. Baja el material de apoyo, que es el mismo que le acabo de mostrar en este video, y luego adjunta la evidencia de que usted lo hizo. No se olvide de poner el nombre suyo y el del compañero con el que trabajó, la compañera con la que trabajó, porque al subirlo va a salir solo el nombre de quien lo haya efectivamente subido. Si es muy complejo y prefiere subirlo aparte, hágalo, no hay ningún conflicto con que lo suban ambas personas del grupo. Bien, bueno chicos, dicho esto y esperando que estén muy bien, deseo que tengan una hermosa semana, que no se complejicen mucho con la tarea, puesto que es algo sumamente rápido y es algo que va a servir para adjuntarlo hacia nuestro trabajo final, ¿no? Eh, Espero que llegue pronto la próxima semana para poder vernos nuevamente en vivo. Estén muy bien, no salgan, no es necesario y les dejo mis cariños a todos.